Hoy voy a compartir con ustedes un tema titulado El Día del Señor. Es un tema muy importante y lo vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted, hermano y hermana, tiene ahí un cuaderno, su lapicero, si desea apuntar algunos textos que voy a leer o voy a citar, pues puede apuntarlo para que usted lo estudie en su casa, memorice, para poder... Padre, tú eres mi hijo, todo me entrego solo por ti. Si tus pecados fueran tan negros, cual blanca nieve, los volveré. Haz penitencia, yo te prometo que nunca de tus pecados me acordaré. Soy el camino, verdad y vida, yo soy la puerta de mi redil. Yo soy el agua que da la vida, venid sedientos, venid a mí. Cuando el mundo te aborrece, más cerca estás de mi corazón. Yo fui el primero que me aborrecieron, tú nada temas, contigo estoy. Oí una voz que tierna me dijo, ven hijo mío, ven hacia mí. Yo soy tu padre, tú eres mi hijo, todo me entrego solo por ti. Es una bendición cantarle al Señor mientras estamos en este mundo con vida. La palabra del Señor nos dice que ya muertos no podemos alabarle. Así que, hermano, debemos alabarle al Señor en casa, en trabajos, donde quiera que estuviéramos en los momentos del día. Pues debemos alabarle al Señor, amarlo, quererle a ese Señor con todo el corazón y glorificarle su nombre, adorarlo siempre en el interior de nuestro corazón. Hermanos, entonces en este momento vamos a entrar en este tema. Pues algunos que tal vez no escucharon cuando mencioné de este tema, el tema es el Día del Señor. Para hablar de este tema, estimado hermano y hermana, me es muy importante recordarlos que la Santa Escritura se divide en dos grandes testamentos o pactos o alianzas, que es lo mismo. Pacto es una palabra que significa compromiso, convenio. La Biblia entonces está dividida en esas dos grandes partes. La primera parte entonces es la antigua alianza y luego la nueva alianza. ¿Cómo estamos entonces ahora tratando de reflexionar, meditar sobre este tema? Quiero recordarles, hermanos, que en el Antiguo Testamento, el día de reunión para la adoración a Dios era el día séptimo, al que después se le llamó sábado, que en el hebreo, Shabbat es la palabra, que significa descanso o reposo. Dios entonces, desde el Antiguo Testamento, pues dio los mandamientos a su pueblo Israel, y el cuarto de ellos, pues, consiste en guardar el sábado y dedicarlo al Señor, para adoración al Señor,
para la acción de gracias a Dios, un día de alegría, es decir, de fiesta para el pueblo de Israel. Pero la observancia del sábado que Dios dio a su pueblo Israel lo hizo en memoria de la creación del mundo. Recordemos que en el Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, nos dice que Dios acabó sus obras en 6 días y luego en el día séptimo Dios descansó de toda su obra. Esas palabras indican entonces que Dios descansó en el día séptimo. No significa que Dios se había cansado de tanto trabajo. Dios no es hombre para cansarse. Él descansó, reservó ese día para festejar toda su obra. Cuando leemos el capítulo 1 del Génesis en adelante, encontramos que cuando Dios hizo sus obras, nos dice que Dios vio que todo era bueno. Es decir, era hermoso lo que Dios había creado. Y por eso entonces Él apartó ese día para festejar su obra con todos sus santos. Dios nuestro Padre, con su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. La Santísima Trinidad existía desde la eternidad. Cristo ya existía, pero era verbo, era la palabra. Y también entonces el Espíritu Santo. De esa manera entonces Dios festejó su obra, apartando ese día, descansando para celebrarlo. Muy bien, entonces, por eso que en el Éxodo 20, versículo 8 al 11, pues nos narra la palabra del Señor. Dios dijo, acuérdense de santificar el día del sábado. Porque Él dice que en 6 días hizo el cielo y la tierra. Y el día séptimo Él cesó y descansó de toda su obra. Dios dijo, tienen que descansar todos sus criados, todos sus siervos, sus bueyes o otros animales, tienen que descansar. Hasta el forastero, Dios dijo que tenía que descansar, los esclavos de las personas. El versículo 11 entonces dice, porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, y el día séptimo descansó de toda su obra, que por ello Dios bendijo y santificó el día del sábado. Así fue como Dios entonces dio este mandamiento para su pueblo Israel, para que el pueblo descansara un día a la semana, porque el pueblo no tenía descanso en Egipto, el pueblo estaba esclavizado. Por eso Dios entonces por amor los sacó de ahí, los liberó, dándoles un día de descanso a la semana. Pero un día en el que el pueblo no va a estar cruzándose las patas nada más o con las manos cruzadas, sino para alabarlo al Señor, para agradecerlo, para adorarlo. Así el pueblo santificó el sábado. Entonces, hermanos, eso era el día sagrado, el día de adoración en el Antiguo Testamento. Ahora bien, pero después Dios vio que el pueblo no cumplió con la alianza de Dios. El pueblo pues violó la alianza, no caminó según los mandamientos del Señor, dadas y escritas sobre 2 tablas de piedra. Dios entonces habló de una nueva alianza. En Jeremías 31:31, Dios dice el profeta Jeremías, es el 31 al 33. Vendrán días, dice el Señor Yahvé, en que yo estableceré una nueva alianza con la casa de Israel y Judá, no como la alianza que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano de Egipto, alianza que ellos violaron. Y por eso yo también los descuidé. Versículo 33, el Señor dice, esta es la alianza que haré con ellos en aquellos días. Grabaré mis leyes en sus corazones y en su mente. Nadie dirá, conoced al Señor,
porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Palabra del Señor. Cuando Dios vio que su pueblo no cumplió con su alianza, Dios entonces tuvo que hacer otro plan y hablar de una nueva alianza. Pero Dios dijo que no tenía que ser como la alianza que había hecho con Israel después de sacarlos de la esclavitud de Egipto. Que tenía que ser una alianza nueva. Entonces, una alianza nueva con una ley nueva, diferente. Cuando Dios habla de una nueva alianza, está diciendo algo muy importante. Según la carta a los Hebreos, capítulo 8, versículo 13, nos dice: al hablar de una nueva alianza, Dios declaró anticuada la primera. Ahora bien, lo que es anticuado y viejo está a punto de desaparecer. Cuando Dios habló de una nueva alianza, hermano y hermana, estaba dando de entender que la primera alianza tenía que desaparecer, tenía que ser abrogada. Y luego Dios tenía que establecer la nueva alianza, anulando la primera. En Hebreos capítulo 10, versículo 9 nos dice: Cristo dijo al entrar en el sacrificio por medio de su muerte en la cruz: he aquí para hacer tu voluntad. Con esto Cristo anuló el Antiguo Testamento y estableció el Nuevo. Palabra de Dios. Así nos dice el capítulo 10 de Hebreos, versículo 9. Hermanos, entonces, cuando Dios habló de una nueva alianza, es porque la primera alianza tenía que desaparecer. Tenía que llegar el momento en que tenía que ser abolido o revocado. Una vez que fue anulado la primera alianza, entonces Cristo funda la nueva alianza o el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Hermanos y hermanas, la palabra del Señor es clara. Dios no habló de una nueva alianza por querer hablar de una nueva alianza, sino porque tenía que terminar con la primera y hacer una nueva alianza, en donde se nos promete una mejor esperanza, es la vida eterna en el cielo. En la antigua alianza Dios prometió la tierra prometida de Palestina, una tierra de aquí mismo, pero en la nueva alianza se nos promete la vida eterna en el cielo. Así que, hermano y hermana, al anular Dios el Antiguo Testamento, anuló también la observancia del sábado semanal, pero no solo, sino también de los sábados ceremoniales. Eso también terminó. El mismo Dios que dijo guarden el sábado, pero que también dijo guarden mis sábados, hablando también de los sábados ceremoniales, pero también del sábado semanal, es decir, el sábado que el pueblo de Israel guardaba semanalmente, que sigue después del viernes. Este mismo Dios que mandó guardar el sábado, que bendijo y santificó el sábado, es el mismo que habló por boca del profeta Oseas en el capítulo 2, versículo 13, en algunas versiones. En otras versiones es en el capítulo 2 y el versículo es 11 y dice: yo pondré fin a sus diversiones, a sus fiestas, a sus lunas nuevas y a sus sábados y a todas sus solemnidades. Palabra de Dios. El mismo Dios que mandó guardar el sábado semanal y que mandó guardar los sábados ceremoniales, es el mismo que ahora está diciendo: pondré fin a sus fiestas, sus lunas nuevas y a sus sábados. Poner fin es terminar, es anular.
es abolir. Entonces, hermanos, Dios, Él ha hecho lo que más le conviene hacer con nosotros, sus hijos. Nosotros no podemos oponernos a Dios. Entonces, nuestro Padre Dios, que mandó guardar el sábado, obligatoriamente, porque el que no guardaba era asesinado. Tenía que matar al transgresor del sábado. Era obligatorio, era una ley estricta, una ley temerosa. Entonces, Dios, por boca de Oseas, pues anunció y predijo que tenían que ser anulados los sábados. Cuando se habla de los sábados, se habla de todos, no solamente se habla de los sábados ceremoniales, es decir, de los 7 sábados que se guardaba una vez al año, sino también del sábado semanal. Porque el sábado semanal es uno de los 7 sábados que se guardaban una vez al año. No podemos excluir al sábado semanal dentro de esos. Ahora bien, veamos cuándo Dios anuló las fiestas, lunas nuevas y sábados. Lo anuló en la cruz. En Colosenses capítulo 2, versículo 16, el apóstol San Pablo ahora afirma que ya terminaron esas fiestas, lunas nuevas y sábados. Dice el versículo 16, que nadie les venga a criticar por lo que comen, por lo que beben, por no respetar días de fiestas, lunas nuevas o sábados, porque tales cosas no eran la realidad, sino sombras de la realidad. La realidad es la persona de Cristo, palabra de Dios. Ahora, se cumplió lo que Dios había predicho antes, lo que había anunciado por boca de Oseas. Pondré fin a sus fiestas, lunas nuevas y sábados. Una vez que Cristo puso fin a esto, y esto fue en la cruz. Veamos el versículo 14 de Colosenses 2. Nos dice que Dios clavó ahí la ley en la cruz. Es decir, que ahí Cristo anuló la ley que existía, donde se mandaba guardar el sábado y los demás sábados, y fiestas y lunas nuevas, y otras leyes que terminaron. Pero también en la cruz, entonces, no olvidemos que Cristo anuló el Antiguo Testamento. Anulando el Antiguo Testamento, Dios anuló la observancia de los sábados ceremoniales, pero también del sábado semanal. Estimado hermano, quiero decirle que yo estuve estudiando un tiempo sobre la doctrina con respecto al sábado de algunos grupos que guardan el sábado. Hay diferentes grupos y varios grupos que guardan todavía el sábado. Me enseñaron de que el sábado semanal no había sido abrogado por Cristo. Los que habían sido abrogados eran los sábados ceremoniales, pero no el sábado semanal. Y en esos estudios me citaban varios textos para comprobar de que el sábado siguió guardándose en el Nuevo Testamento de parte de los discípulos. Pero la verdad es de que para mí era difícil de entender la Sagrada Escritura sobre el sábado, porque hay muchísimos textos que nos hablan de la santidad del sábado y que es orden de nuestro Creador. Entonces me enseñaron de que el sábado semanal pasó en el Nuevo Testamento, se siguió guardando en el Nuevo Testamento, solo fueron anulados los ceremoniales. Pero, estimado hermano y hermana, pues yo estuve en duda y casi ya iba a empezar a guardar también yo el sábado. De esa manera me hubiera confundido y engañado a otras personas. Pero me detuve y seguí estudiando, investigando. Lo que investigué entonces fue
lo siguiente. Lo que yo quería descubrir era cuándo comenzó el Nuevo Testamento o cuándo fue fundado el Nuevo Testamento, para así entonces salir de la duda si realmente pasó la observancia del sábado semanal en el Nuevo o no pasó. De esa manera. Entonces, hermanos, ya hemos entendido que Dios que mandó guardar el sábado, el mismo Dios dijo que tenía que anular los sábados ceremoniales, pero también el sábado semanal. Ahora bien, hermanos, vamos a entrar ahora en otro texto tan importante para darnos cuenta cuándo comenzó el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, antes de eso quiero decirles de que no se olviden que el Antiguo Testamento y el sábado semanal y los sábados ceremoniales fueron anulados en la cruz, cuando Cristo murió en la cruz. Y ahí mismo en la cruz, Cristo fundó el Nuevo Testamento. Veamos lo que dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo es 15 al 17. Dice: por eso Cristo es el mediador de un nuevo testamento o alianza, pues por su muerte fueron pagadas las faltas cometidas bajo el régimen de la primera alianza, y los elegidos entran a poseer la herencia eterna prometida desde antes. En caso de hacerse un testamento, hay que esperar y comprobar la muerte del testador, pues un testamento vale solamente después de la muerte y no tiene fuerza mientras vive el testador. Palabra de Dios. En este sagrado texto nos dice con toda claridad. En primer lugar, el versículo 15 nos dice que Cristo es el mediador de un nuevo testamento o alianza. Es decir, Él es el fundador de la nueva alianza. En el versículo 16 nos dice: en caso de hacerse un testamento, hay que esperar y comprobar la muerte del testador. Debemos de tener en cuenta que el Nuevo Testamento no existía antes de la muerte de Cristo. Cristo guardó el sábado durante su ministerio y desde su niñez, su juventud, Él guardó el sábado, porque era la ley que existía en ese tiempo. Él nació y realizó su ministerio bajo el Antiguo Testamento. Estaba en vigencia el Antiguo Testamento. Hermanos, debemos de entender bien esto. El Nuevo Testamento fue fundado por Cristo mediante su muerte en la cruz. Ahora, veamos si realmente pasó el sábado, la observancia del sábado semanal en el Nuevo Testamento. Tan importante es esto que vamos a tratar ahora. Yo, como tenía muchas dudas sobre si pasó el sábado en el Nuevo o no, pero ya estaba yo convencido que sí pasó, porque no sabía cuándo y dónde comenzó la nueva alianza. Hermanos, como la nueva alianza, como hemos escuchado, la nueva alianza solamente vale después de la muerte del testador. ¿Quién es el testador? Pues según la Biblia, el testador del nuevo es Cristo. Nos dice entonces que para que haya un testamento hay que esperar y comprobar la muerte del testador. Esto nos da de entender que la nueva alianza no existía antes de la muerte de Cristo. Entonces, el Nuevo Testamento es fundado mediante la muerte de Cristo, por la sangre de Cristo, porque no hay testamento sin derramamiento de sangre. Tiene que haber derramamiento de sangre para confirmar el testamento. Ahora bien, tenga en cuenta, hermano y hermana, la primera semana de la nueva alianza comenzó a partir de la resurrección de Cristo en adelante. Pero tenemos que saber qué día resucitó Cristo. Según el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, versículo 9, afirma el evangelista: Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana
y se apareció primero a María Magdalena, del que había expulsado 7 demonios. Palabra del Señor. El evangelista San Marcos está afirmando que Cristo resucitó en la madrugada del primer día de la semana. La resurrección de Cristo para nosotros, hermanos y hermanas, es fundamental, es el fundamento de nuestra fe. El apóstol San Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 al 17. Él dice, si Cristo no resucitó, es vana nuestra fe, vana nuestra predicación, y todavía estáis en vuestros pecados. Esto quiere decir de que la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe. La resurrección de Cristo entonces es tan importante para nosotros. La muerte de Cristo fue para redimirnos, para arrancarnos del poder del mal y para trasladarnos a la luz del reino de Dios. La muerte de Cristo sirvió para sacarnos de la esclavitud del pecado y nos trasladó, nos pasó a la libertad de los hijos de Dios. Nos sacó de la muerte y nos pasó a la vida. Dios con la resurrección de Cristo nos hizo nacer de arriba para la vida que esperamos, para esa vida eterna. En Romanos capítulo 4, versículo 25, San Pablo dice, Dios resucitó a Jesucristo para nuestra santificación. Así que la resurrección de Cristo no es cualquiera, no es ordinaria. Es el milagro más grande y el hecho más importante de toda la historia del mundo. Por eso entonces el domingo no es cualquiera para nosotros. El domingo para nosotros es el día del triunfo de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. ¿Por qué no agradecer a Dios por todo eso? Debemos alabarlo, debemos estar contentos y alegres. Hermanos, entonces, ahora, una vez que Cristo resucitó de entre los muertos en el primer día de la semana, Cristo hizo 2 grandes cosas del primer día de la semana. Primero, Cristo al resucitar convirtió el primer día de la semana en su día, un día especial, y por eso los discípulos le llamaron al día de la resurrección, Día del Señor. Segundo, Cristo al resucitar, Él instituyó la observancia semanal del domingo. Él la instituyó. Es decir, para que nosotros también la siguiéramos guardando. Pero antes de eso, voy a cantar otro cantito y luego continuamos. Voy a cantar este cantito que dice, todos muy alegres. Todos muy alegres, los que en Jesucristo nos ha reunido para escuchar su santa doctrina y sus profecías que tarde o temprano se van a cumplir. Bramarán los mares cuando Cristo venga, el sol y la luna no darán su luz. Todas las montañas besarán la tierra, todas asombradas, causa del hombre infiel. Cuando en aquel día se abra el abismo y salgan las plagas que Dios va a mandar, no tendrán licencia de dañar la hierba, solo al hombre impío han de atormentar. Las almas de Cristo, todos muy alegres de haberse librado de aquella aflicción, y por eso Cristo nos está invitando, porque a todititos nos quieren salvar. Estas son mis leyes, si quieren salvarse, son los sacramentos
que han de recibir. Y todas las obras de misericordia son los mandamientos que han de cumplir. Bien, hermanos, vamos a ver ahora la Sagrada Escritura, lo que nos dice con respecto entonces del día cuando Cristo resucitó. Repito, Cristo entonces al resucitar convirtió el primer día de la semana para hacer su día especial. Eso ya hemos hablado de que Él resucitó en el primer día de la semana. No solo lo afirma el evangelista Marcos, lo afirma también el evangelista Mateo en el capítulo 28, versículo 1 al 7, como también en el Evangelio de San Marcos 16, 1 al 7. Luego también en San Lucas, capítulo 24, versículo 1 al 12. Y San Juan en el capítulo 20, versículo 1 al 10. Estos 4 evangelistas nos afirman que Cristo resucitó en el primer día de la semana. Bien, Cristo al resucitar instituyó la observancia semanal del domingo. Ahora, voy a leer entonces lo que nos dice el evangelista San Juan. Él afirma: ¿dónde estuvieron los discípulos en ese día de la resurrección de Cristo? ¿Qué estaban haciendo? San Juan en el capítulo 20, versículo 19 al 20. La tarde de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban a puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús se hizo presente ahí, de pie en medio de ellos. Les dijo: la paz sea con ustedes. Después de saludarlos, así les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de gozo al ver al Señor. Palabra del Señor. En este capítulo, y versículo 19 al 20 de San Juan, el evangelista Juan ahora nos dice: la tarde de ese mismo día. ¿Por qué dice la tarde de ese mismo día? Porque en el capítulo 1, en el capítulo 20, versículo 1, nos había afirmado o nos afirma de la resurrección de Cristo en la mañana del primer día de la semana. Y en la tarde, dice San Juan, nos dice aquí que los discípulos estaban reunidos con las puertas cerradas porque tenían miedo a los judíos. Jesús se hizo presente en medio de ellos de pie, para dar a entender que Él no estaba muerto, Él había resucitado. Por eso, Él ahí se presenta de pie. Ellos no se dieron cuenta. A pesar de que las puertas estaban cerradas, Jesús se hizo presente en medio de ellos. Esto es admirable. Los discípulos se habrán preguntado dónde entraría el Señor. Pero Cristo es Dios, Él puede penetrar en cualquier lugar. Entonces, cuando Él se hizo presente ahí, Jesús les mostró las manos y el costado para dar pruebas de que Él había resucitado, que el que había muerto ahora está presente con ellos. Y luego entonces los discípulos, dice el versículo 20, al ver al Señor se llenaron de alegría. La resurrección de Cristo el día domingo fue un día festivo para los discípulos, un día de alegría, un día de gran regocijo. Este es el día que se menciona también en el Salmos, capítulo 118, versículo 24, el cual dice así: este es el día que ha hecho el Señor. Gocémonos y alegrémonos en él. Ese día de alegría que ha hecho el Señor es el domingo. La hizo día de fiesta, o sea, de alegría, de gozo, por su resurrección. La resurrección de Cristo produjo una gran alegría para los discípulos. Una alegría inmensa, dice el evangelista San Lucas. Cuando se habla de una alegría inmensa, no podemos comparar
con otra alegría, una gran alegría. Entonces, por eso, el domingo es el día de fiesta grande en la Iglesia Católica por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fue la primera vez que los discípulos se reúnen en domingo. Antes, el día de reunión era el sábado. Cristo entraba cada sábado en la sinagoga y enseñaba porque era el día que se observaba. Así lo leemos en San Lucas 4:31 y en otras partes de otros evangelios se los menciona que Cristo entraba a cada sábado en la sinagoga, porque era la ley de ese tiempo. Pero como el Antiguo Testamento y el sábado fueron abolidos por la muerte de Cristo, ahora con la resurrección, Cristo establece la observancia semanal del domingo. Esta es la primera vez que Jesús se reúne con sus discípulos en domingo. La primera reunión dominical se realizó el domingo de la primera semana del Nuevo Testamento. Desde entonces, esto fue en el año 33 de la era cristiana. Y aquí Cristo estuvo con sus discípulos, no solamente los discípulos, sino Cristo y sus discípulos estuvieron reunidos el domingo de la primera semana del Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué sucedió el domingo de la segunda semana del Nuevo Testamento? Veamos este mismo capítulo 20 de San Juan, versículo 26 al 29. Dice, 8 días después los discípulos estaban de nuevo reunidos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús a pesar de estar las puertas cerradas y se puso de pie en medio de ellos. Les dijo, la paz sea con ustedes. Después dijo a Tomás, ven acá, mira mis manos, extiende tu mano y palpa mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo, ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haberme visto. Palabra del Señor. El evangelista Juan testifica lo que sucedió el domingo siguiente. 8 días después los discípulos estaban de nuevo reunidos dentro. ¿Qué día sería esa reunión si fue 8 días o a los 8 días? Contemos esos 8 días. Esos 8 días se empiezan a contar el domingo en el día en que Cristo resucitó. El lunes serían 2, martes 3, miércoles 4, jueves 5, viernes 6 días, sábado 7 días, domingo 8 días. El evangelista está afirmando que a los 8 días los discípulos se reunieron de nuevo. Entonces, ¿qué día era eso? Era domingo de la segunda semana del Nuevo Testamento. Así, de esa manera, Cristo instituyó la observancia semanal del domingo. Cuando yo tenía dudas sobre la observancia del sábado en el Nuevo, comencé a investigar si la observancia del sábado semanal pasó en el Nuevo para que yo pudiera también guardarlo. Entonces, cuando me di cuenta, cuando descubrí que el Nuevo Testamento comenzó a partir de la resurrección de Cristo en adelante, entonces empecé a estudiar la Sagrada Escritura, sobre todo los 4 evangelios, buscando en qué lugar reposó Jesucristo en día sábado, en la primera semana del Nuevo Testamento, que es también la primera semana de la resurrección de Cristo, pero no encontré ninguna respuesta en los evangelios. Luego empecé en la segunda semana, si Cristo lo hizo cada 15 días en el Nuevo Testamento, eso estaba yo pensando, pero
al investigar sobre la segunda semana, tampoco encontré la prueba donde Cristo haya reposado con sus discípulos en la segunda semana del Nuevo Testamento. En la tercera, ya no me atreví porque ya estaba muy lejos ya de la observancia del sábado. Hermanos, entonces, así fue como me di cuenta que la observancia del sábado no pasó en el Nuevo Testamento. Ni los sábados ceremoniales, ni el sábado semanal. Porque aquí estamos hablando del sábado semanal. No existe. Hermanos, entonces, aquí nos damos cuenta de que, según los evangelistas, nos están afirmando que Cristo entonces se reunía cada domingo con sus discípulos en las primeras semanas del Nuevo Testamento y nunca en sábado. Me pregunto yo, si la observancia del sábado pasó en el Nuevo Testamento, Cristo estuvo aquí 40 días apareciéndose a sus discípulos después de su resurrección, y en 40 días pasaron 5 semanas. Vamos 2 semanas. En la primera semana del Nuevo Testamento, Cristo guarda el domingo con sus discípulos. Se reúnen en una casa. En la segunda semana, Cristo se reúne otra vez con sus discípulos y siempre dando pruebas de su resurrección. El domingo de la primera semana, Jesús se presenta con las palabras: la paz esté con ustedes. En la segunda semana, o sea, el domingo de la segunda semana, Jesús vuelve a presentarse nuevamente en la reunión dominical de los discípulos con las palabras: la paz esté con ustedes. ¿Por qué Cristo dijo eso? Es que Él había traído la paz de verdad, porque había destruido el pecado y había quitado el poder de Satanás en la cruz. Ahí se la quitó y la llevó como prisionero, triunfando sobre ellos en la cruz. Para Cristo, la cruz fue el instrumento que Él usó para lavarnos de nuestros pecados, para redimirnos, pero también para sujetar a Satanás. Ahí lo venció Cristo a Satanás. Hermanos, entonces, al no encontrar yo pruebas de la observancia del sábado en la primera semana y en la segunda, entonces me di cuenta que me estaban enseñando mal. Me di cuenta que yo ya estaba entonces para guardar un día que ya no existía en el plan de Dios. Hermanos, entonces, quiero entonces decirles de que en el Nuevo Testamento Jesús y sus discípulos nunca guardaron más el sábado, porque Él lo anuló mediante su muerte en la cruz. Así que, hermanos, el día del Señor que nos menciona el evangelista Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, cuando dice así: el Espíritu del Señor se apoderó de mí en el día del Señor, y oí a mis espaldas una voz como el ruido de muchas aguas. Y luego empieza San Juan a decir que la voz le dijo: escribe lo que veas y mándaselo a las 7 iglesias de Asia. Ese día del Señor que nos menciona San Juan, algunos piensan que ese día del Señor era un día de fiesta que el pueblo judío celebraba antes de Cristo. Otros dicen que el día del Señor que menciona San Juan es el día de la segunda venida de Cristo. Otros dicen que el día del Señor es el sábado. Y nosotros los cristianos católicos afirmamos que el día del Señor es el domingo. ¿Quién tiene la razón? Hermanos, que si el día del Señor fuera el sábado, no es así, porque el sábado había sido abolido desde el año 33 mediante la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Ya hacía muchos años
que el sábado había sido abrogado. Entonces, el día del Señor que nos menciona San Juan es el día de la resurrección de Cristo. ¿Cuál es la prueba? La prueba es que San Juan, en el capítulo 1 de Apocalipsis, él presenta la revelación de Jesucristo resucitado a las 7 iglesias de Asia. De eso se trata en el capítulo 1 de Apocalipsis, de la resurrección de Cristo. En el capítulo 1, versículo 5, San Juan nos habla del nacimiento de Jesús entre los muertos. Es decir, que San Juan está hablando de la resurrección de Cristo entre los muertos. Para los discípulos, la resurrección de Cristo fue el nacimiento de Cristo entre los muertos. Por eso el domingo es el día del nacimiento de Cristo, un día de alegría, un día de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Y por eso nosotros hace ya 20 siglos que estamos celebrando la resurrección de Cristo, el triunfo de nuestro Salvador sobre la muerte. Hermanos, entonces, para nosotros el domingo es la fiesta más antigua, podemos decir. Es la primera fiesta y es el centro del año litúrgico. Tan importante es este día de la resurrección de Cristo. Entonces, en el Apocalipsis, el día del Señor no es el sábado. Porque el día del Señor que menciona ahí es el domingo. ¿Por qué San Juan le llama día del Señor? Porque es el día en que Cristo resucitó. Y es el día que Él guardó con sus discípulos al comienzo o al principio del Nuevo Testamento. Como hemos leído entonces la Sagrada Escritura, Cristo se reunía cada semana con sus discípulos, pero siempre en domingo, ya nunca en sábado. Si hablamos de la tercera semana que Cristo estuvo aquí, no tenemos pruebas de la observancia del sábado. En la cuarta semana menos, en la quinta tampoco. Los discípulos siguieron guardando el domingo. En Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, nos menciona que cuando llegó el día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. Cuando se habla ahí de la reunión de los discípulos en un mismo lugar en el día de Pentecostés, y luego nos dice que toda la casa donde estaban reunidos se llenó de un gran ruido, como de una ráfaga de viento, dice allí el evangelista Lucas. Y luego se fueron apareciéndose como lenguas de fuego sobre los discípulos y se fue posando sobre cada uno y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Tenemos que saber, hermanos, que según la Biblia, la fiesta de Pentecostés, pues era una fiesta del pueblo judío. Ellos lo celebraban siempre el domingo, una vez al año. Después, 50 días después de la Pascua. Pero lo celebraban el domingo. Los discípulos entonces, ellos estaban reunidos, dice el capítulo 2 de Hechos, lo que indica que los discípulos estaban todos reunidos otra vez el domingo, porque el día de Pentecostés se celebraba en domingo. No fue porque era día de Pentecostés, no, sino que para los cristianos el domingo era un día de observancia semanal, instituido por Cristo mismo. Y por eso entonces San Juan y todos los demás discípulos le llamaban Día del Señor. Por eso, uno, por la resurrección de Cristo en este día. Dos, porque este es el día que Cristo guardó con sus discípulos semanalmente. Así fue entonces como el domingo fue reservado para ser un día de reunión, para el encuentro de los discípulos con Cristo, para la adoración. En el Evangelio de Mateo 28, versículo 9 al 10,
nos habla de las mujeres que regresaban del sepulcro, que Cristo les salió al encuentro y ellas se arrodillaron para adorar a Cristo resucitado. Desde entonces el domingo fue reservado para la adoración, para adorar a la Santísima Trinidad. Si los discípulos adoraron a Cristo, es porque reconocieron la divinidad de Cristo, reconocieron que Cristo es Dios y no solamente un arcángel, como dicen algunos, ¿verdad? No es así. Hermanos, entonces, luego en el mismo capítulo 28, versículos 16 al 17, nos afirma que después de eso también los 11 discípulos adoraron a Cristo en el monte Galilea. Vea el versículo 16 al 17. Ese día entonces fue un día de adoración para los discípulos y para las discípulas que adoraron a Cristo. Es entonces el domingo, el día de adoración ahora en el Nuevo Testamento. En el Antiguo era el sábado. ¿Qué más? No solamente un día de reunión, un día de adoración, sino también es el día de la escucha de la palabra del Señor y es el día de la fracción del pan. Así lo vemos en San Lucas capítulo 24, versículo 30. En ese mismo día Cristo se puso a la mesa, es decir, el día domingo cuando resucitó, se puso a la mesa con dos de sus discípulos en el camino de Emaús. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Hermanos, entonces, está totalmente claro las Sagradas Escrituras con respecto al domingo, que es el día en que nosotros debemos reunirnos para adorarlo, para alabarlo, para escuchar su palabra. Estamos invitados entonces, hermanos y hermanas, para estar siempre reunidos en ese día para adorar a Cristo resucitado y celebrar su triunfo sobre la muerte. Hermanos, quiero decirles a todos, a todas, de que la observancia del sábado ya no pasó en el nuevo. El día del Señor es el domingo. Que el Señor entonces nos dé las fuerzas para seguir adelante y vivir nuestra fe como el Señor lo quiere. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.